López, galeno oficial de la Federación Colombiana de Boxeo, y que exactamente hoy, hace 8 días, junto al doctor Jorge Humberto Clip y al doctor Fabián Fragoso, se hizo la charla para todos los medios de comunicación, la prensa en general y personas interesadas sobre este tema. Buenas noches, doctor Enrique. Muy buenas noches, mi querido Will. Gracias por esta invitación y un saludo a todos los radioescuchos de este programa. Bueno, básicamente debido a todas las lesiones que se presentan en el boxeo, los golpes certeros en la cabeza y eso siempre se dejan secuelas como el Parkinson, el Alzheimer y todo este tipo de cosas. ¿En qué estuvo la charla dirigida el pasado viernes? Y al parecer fue de buena acogida y parece que Indeportes y la Alcaldía Distrital quieren repetirla pero de forma masiva. ¿Cuál fue el tema principal? Bueno, el tema en esencia fue sobre las lesiones neurológicas en el boxeo, como lo dices, cuáles son las causas de las mismas, las consecuencias de dichas lesiones a nivel neurológico, qué tipo de recomendaciones se dan y qué tipo de lesiones más agresivas o de mayor gravedad se pueden involucrar en este tipo de lesiones. En esencia son los microtraumas que conllevan a una lesión neurológica en el boxeador que practica este tipo de deporte, que es un deporte de contacto, un deporte de alto rendimiento y que en esencia puede dejar lesiones en el transcurso de su vida profesional como boxeador. Hay otras lesiones indudablemente que pueden coadyuvar a este tipo de patologías neurológicas. Más sin embargo, lo que en esencia se ve en la parte neurológica son los microtraumas producidos por los golpes que se dan en el transcurso de un combate boxístico. Y como dije anteriormente, en el transcurso de su vida profesional son acumulativos dichos traumas que pueden desencadenar algún tipo de lesiones. Por ejemplo, los traumas, las lesiones esas que usualmente se dicen, doctor Fragoso, las lesiones en cadena, sí, ese tipo de lesiones que comprometen la parte motriz, ¿sí? Hay ya una incapacidad del boxeador para de pronto ejercer movimientos finos, abotonarse o agarrar un objeto, en fin, ese tipo de lesiones. A responder algunos estímulos. Doctor Fabián Fragoso, buenas noches, bienvenido a Esquina Neutral. ¿Cómo se explica entonces que hay un deportista que supera el examen médico que le hace el doctor Enrique bien en la parte de responder a estímulos, bien en todo, se le hace el determinado ataque cerebral, lo pasa muy bien y luego ya puede ser en la competencia del fútbol, con un contacto con otro compañero, con el boxeo, en el taekwondo se producen este tipo de lesiones y se presenta prácticamente con los exámenes hechos? Buenas noches. Bueno, buenas noches. Agradezco la invitación a tu programa. Este es un deporte de alto rendimiento, pero a su vez también es un deporte de full contacto. Y la gran mayoría de los boxeadores, pues, el contacto que más buscan es la cabeza. De allí que, como decía el doctor Daza, uno no mira solamente un combate, uno mira muchos combates. Uno mira la edad del paciente, el estado nutricional que estábamos hablando anteriormente. Uno evalúa al paciente de una manera integral. Entonces, en un paciente joven, pues, muchas de las lesiones pasan porque es joven. Pero en la medida que va avanzando en edad y va teniendo múltiples factores de riesgo, como son los traumatismos del cráneo por los puñetazos, va tomando el cerebro, como decirte, mucho golpe, mucho traumatismo, hay compromiso a nivel de cerebro, hay compromiso a nivel vascular, y de allí que muchos... Podemos explicar a las personas básicamente cómo es esta película. El cerebro es una nuez, por decirlo de alguna forma. Entonces el doctor Daza, el doctor Fragoso, está como nadando en
una piscina, ¿cierto? Y esa piscina tiene que tener su cuidado, tiene que tener todas sus cosas, lo mismo se hace el cerebro. De pronto viene ese golpe inesperado que lo desestabiliza completamente y esa nuez o ese maní empieza a golpear, como por decir algo. Claro, las paredes intracraneales. O sea, de pronto, o sea, estamos escuchando la explicación científica, pero la gente Claro, quiere conocer cómo es la historia. Desde luego, cuando hay un golpe, se estabiliza completamente. Hay una contusión cerebral donde prácticamente el cerebro se mueve y pega contra las paredes intracraneanas. Claro, el cerebro como tal, como que está nadando en un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo dentro del cráneo. El cerebro es como, ese líquido se comporta como un amortiguador, correcto, ¿sí? de los múltiples traumas que pueda tener el cerebro. Pero llega un momento en que hay golpes que son muy certeros, muy contundentes, que a pesar de que ese líquido se comporte como un amortiguador, es como, por decirte un ejemplo, cuando un auto que tiene amortiguador cae en un hueco muy grande y estalla el amortiguador. Exactamente. Entonces es así lo mismo en el cerebro. Lo que pasa, no podemos comparar algo mecánico de hierro con algo que es natural del cerebro. Entonces son dos ejemplos diferentes, pero que ese golpe tan contundente puede proporcionar en esa persona una hemorragia, ¿sí?, intracerebral. De ahí que muchas personas fallecen o quedan con muchas secuelas. Independientemente de las hemorragias, quedan con otras enfermedades como son el Parkinson, que no está demostrado científicamente que de tantos golpes pueda crear venga, claro, los golpes. Sí, no está demostrado científicamente, pero que muchos pacientes han quedado con este tipo de traumas, de secuelas neurológicas, y otros, como también se dicen, que el Alzheimer, las demencias y otro tipo de enfermedades. Hay muchos tipos de enfermedades neurológicas que son consecuencias de los traumatismos de cráneo, pero especialmente en este que es el boxeo. Correcto, doctor Daza. Al final, el balance entonces de lo que fue esa reunión, la transmisión de conocimientos a la gente y algunos mecanismos entonces de prevención que se puedan tener en cuenta a la hora de deportes de contacto. Bueno, definitivamente pensamos que y sustentamos que un atleta, un boxeador que está inmerso y que es su profesión, es su parte laboral con que se sostiene. En esencia, el boxeador tiene que tener una buena alimentación, tener un peso equilibrado para la categoría en que pretende pelear, en que pretende defender algún título, en fin. Doctor, antes de usted se me viene una pregunta inmediatamente. ¿Cómo es ese cuento de que ese proceso de rebajada de kilos en contra del reloj para dar un peso determinado día? Algunos deportistas llegan prácticamente a unas calaveras humanas y tras de eso también se les baja el potasio y usted ve que son, mi estimado doctor Fragoso, unas máquinas de pelear, pero en 3, 4 asaltos definitivamente es unos monigotes en el cuadrilátero. O sea, la bajada esta y la descompensación esa del potasio es fatal, ¿cierto? Claro, es que un boxeador, y eso se ve casi a diario, o sea, los boxeadores de pronto por un acto de disciplina empiezan a comer y empiezan a descuidarse sabiendo que tienen unos próximos días, unos 20 días, un mes incluso, donde deben cuidar su peso, porque saben que si el peso se les va del control, lo pueden descalificar. Y en efecto se ha descalificado boxeadores por estar aumentados en el peso. Entonces hay una desproporción y eso es lo que se evita, que haya desproporción en cuanto al pesaje. ¿Para qué? Para evitar este tipo de situaciones. Ahora, hay boxeadores que cuando ganan mucho peso y pretenden pelear en 15, 20 días, como dicen, llegan como unas calaveras, porque obviamente se han desgastado demasiado físicamente para tener el peso ideal, y cuando llegan al ring su capacidad energética o de energía no va a ser la misma que si hubiese venido tratándose o controlando su peso. Entonces este tipo de boxeadores tienen
consecuencias. Incluso muchos boxeadores han muerto por este tipo de situaciones. Y si no está esa dosis alimenticia que se pretenda, ¿cómo se logra conseguir entonces, mi estimado doctor Fragoso, que se compense entonces la llegada de ese